Listo. Mucha suerte. Bueno, buenas tardes. Voy a Hola. presentarles este primer episodio de entrevistas a pacientes con enfermedad de Parkinson, que todos sabemos que es una afección crónica que afecta a muchas personas en todo el mundo. En esta serie de entrevistas abordaremos esta condición a través de la experiencia de las personas que la atraviesan. A través de estas entrevistas quiero poner en primera plana las vivencias, expectativas, deseos, miedos y las diferentes formas que tienen de transcurrir esta enfermedad. Creo que les proporcionará a todos información de primera mano y recursos útiles para aquellos que la están enfrentando en su vida. Y por último, yo también espero poder comprender mejor cómo esta enfermedad afecta a las personas. Inaugura esta sección Liliana Verástegui. Liliana es paciente mía, a quien veo y acompaño desde el año 2018. Es interesante destacar que al momento del diagnóstico ella se desempeñaba como directora de un colegio y desde aquel diagnóstico inicial a la actualidad pasaron muchas cosas. Hoy se encuentra bajo tratamiento con buena respuesta, muy buena respuesta, y además está desarrollando un nuevo proyecto profesional con la mirada puesta en mejorar su calidad de vida y la de otros a través del coaching. Me ha invitado a inaugurar esta sección de entrevistas porque creo que su experiencia tiene mucho para para enseñarnos, sobre todo que se puede vivir con Parkinson. Bueno, Liliana, buenas tardes. Qué Gracias por participar. presentación. Gracias por participar de esta entrevista y compartirnos su experiencia. Entonces, Bueno, Liliana, lo primero que le quiero preguntar es cómo recibió el diagnóstico de Parkinson, cuál fue el impacto inicial del diagnóstico y cuáles fueron las dificultades para asumir esta condición, cuál fue el proceso, digamos, para poder asumirlo. bueno, yo empecé a notar que escribía letra pequeña en la escuela, en las actas a los padres que tenía reuniones y reuniones. Entonces me acerqué al médico clínico, al doctor Granero, y él, cuando insistí tanto, me envió a neurología. Y bueno, y yo ya tenía idea de que, no sé por qué, esas cuestiones que uno intuye que están ocurriendo raras, y sabía que me pasaba algo raro. Cuando me senté en su consultorio yo no lo conocía y llegué con una tomografía y una ecografía y un análisis que me habían pinchado el brazo, y usted me miró y me dijo, tiene Parkinson. Y yo recuerdo que casi me pongo a llorar, pero me daba mucha vergüenza porque no lo conocía. Y entonces estaba como conteniendo, pero la verdad es que usted, fíjese qué autoridad le di. Usted me dijo, quédese tranquila, va a estar bien. Y yo di por hecho que eso era así. Y aunque estaba congojada y el diagnóstico me pegó y salí del consultorio y me puse a llorar, eh, me la creí esto de que iba a estar bien. Y durante mucho tiempo, hasta que empezó la pandemia y pasaron otras cosas, realmente como que estaba en una etapa absolutamente de negación, no tenía nada que me tuviera que preocupar. Así que ese momento no fue a lo mejor tan ríspido como en el momento que se declara la pandemia. Yo tenía ya que ingresar unos papeles de jubilación como directora, ¿no? Quedaron adentro, la escuela se cerró, los chicos se quedaron sin clase, después había que retomar, organizar una escuela sin nada, y el estresazo pero me destruyó. Me acuerdo que temblaba todo el día, lloraba todo el día, me angustió muchísimo, y usted y el doctor Granero me acompañaron poniéndome en licencia. Y ahí tomé conciencia de la enfermedad que tenía. Es el momento donde descubrí que no era nada, que no había podido resolver cosas que había resuelto en mi vida muchas veces, y que algo estaba pasando adentro mío. Y la verdad que fue como un cimbronazo, bastante angustiante. Me pegué un cartelito de fecha de vencimiento, ¿no? Esa fue la sensación que me pasó. Pero
bueno, eh, por otro lado, a mí me dura esto de la angustia un poco. Y hace muchos años que hago análisis y entonces mi analista me dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, ya está, nada, tengo que vivir. Así que vamos a aceptar lo que está pasando y a por todo, y a por todo. Y fue así. Ese día decidí que no era más una paciente que esperaba que la enfermedad me envolviera o me tomara, sino que nada, yo iba a ser un protagonismo, iba a ser protagonista de la historia y lo que estuviera a mi alcance lo iba a hacer para estar bien y siempre usted me acompañó y me alentó el médico clínico y me alentó mi analista y mi familia, así que mi vida hizo y se desplegó. Bueno, muy interesante lo que nos cuenta. Eh, Liliana, en su evolución fuimos adaptando el tratamiento. ¿Se acuerda? Empezamos con una medicación, después agregamos otra y llegó un momento en la que tuvimos que introducir levodopa, no fue hace mucho. De esta experiencia con los medicamentos, ¿nos puede contar un poco Sí, si sentía miedo, por ejemplo, la famosa levodopafobia, si tenía miedo a la levodopa, sí. si experimentó algún efecto negativo de los medicamentos para el Parkinson? ¿Cómo vivió el proceso de ir exponiéndose a fármacos en forma exponencial, digamos, en forma progresiva? A ver, eh, empezamos con pramipexol y rasagilina y en una dosis que tampoco era muy alta y, y nada, iba bien. Y me dio COVID y tenía muchas jaquecas y vómitos y la doctora me dio, creo que Reliberán y quedé con un estado de rigidez me quedé como atrapada en el cuerpo. Esa fue la sensación que tenía. Me acuerdo que lo llamé a usted y le dije, lo voy a ver porque no puedo vivir así. Ahí subimos la dosis de pramipexol a una dosis muy alta porque usted se dio cuenta que usted me consolaba y me decía, pensé que estaba peor, pero en realidad no negó que tenía que tomar 3 veces la dosis que tomaba. Así que, bueno, después la acomodamos un poco porque me daba como algunas cuestiones medio compulsivas y la bajamos a 3 miligramos. Y con eso estuve hasta este año que ya no daba para más y tenía que tomar levodopa y yo no quería saber nada. Yo creo que fue la segunda etapa de la enfermedad, de la aceptación de la enfermedad para mí. En el momento que tenía que tomar esto, me di cuenta que esto avanzaba y esto me pegó, me hizo reflexionar varias cosas. Primero que yo hacía gimnasia y sigo haciendo. Camino 8 kilómetros por día, hago gimnasia todos los días, es todos los días, ¿eh? A lo mejor un día a la semana, si tengo algo que hacer, no hago y no me preocupo. Medito todos los días, estudio todos los días, pinto todos los días o día por medio, trabajo. Y yo creí que todo eso lo estaba haciendo en contra de. Y, en el momento que empecé a tomar la levodopa, me di cuenta que si me ponía en contra, la que perdí era yo. Así que eh, me di cuenta que tenía que integrar esto a mi vida, que esta es mi historia, es Y mi historia. hoy está, digamos, con el tratamiento optimizado a una dosis relativamente baja y su Hoy autonomía está tomo completamente preservada. O sea, ¿cuánto cree todo. que hoy la enfermedad con el tratamiento, cuánto cree que afecta su calidad de vida? Su No, autonomía personal, por ejemplo, ¿se ve afectada en nada. este momento? Estamos hablando de que ya hace 5 años que esta condición. No, en nada, en absolutamente nada. Yo se lo digo a usted siempre, yo creo que tengo, mm, no le voy a decir que es mi mejor momento en mi vida, pero ahí, yo a partir de todo esto,
mi vida se empezó a dedicar a mí y a lo que me gusta y a lo que me apasiona y puedo trabajar un montón y hago mucha actividad física y cuando empecé a tomar la levodopa me dio jaquecas, me dio ganas, náuseas, sentí que estaba desequilibrada, pero yo soy medio obsesiva, así que me compré una tabla de equilibrio y cada vez que pasaba por al lado me subía y digo, bueno, si esto va a empezar a hinchar por este lado, yo le voy a poner la respuesta por el otro. Y no tengo nada que no haya hecho, no, no, Hoy lo está muy bien. De contrario. hecho, antes de empezar la Levodopa había hecho un viaje a Europa, a España era, ¿no? Sí, sí, yo tengo un hijo que Sí. vive, tengo un hijo, a ver, uno no es solo en su vida, ¿no? Pese a que a mi familia no le gusta hablar mucho de lo que me pasa, todos viven consintiéndome de alguna manera. Mis cuñados me llevan a Europa, me llevan a Uruguay, me llevan a su casa en Brasil, me llevan a mí, a mi marido y a mis hijos por todos lados y no me dejan hacer nada y saben que me gusta andar en barco y vamos a pasear en barco y este año fui a Ibiza y estuve en mi cumpleaños festejando allá, así que soñado y bueno, nada, y en mi casa marido, hija, eh, dicen que soy Entonces un torbellino. ahí viene la pregunta obligada, que es ¿cómo afectó la enfermedad a sus relaciones personales y sociales? En principio bien, pero ¿usted tuvo algún periodo en el que, digamos, escondió el diagnóstico o fue directamente y se lo No, dijo a su familia abiertamente? Pues tengo pacientes que esconden por ahí el diagnóstico por un tiempo hasta ver cómo les va. no, es más, yo se lo cuento a todo el mundo, se lo cuento a mis conocidos desde el primer día y no, a ver, la gente me miraba con cara de susto, ¿no? Como diciendo, uy, pobrecita, y yo ahí también empecé a registrar que a lo mejor no estaba muy enterada de lo que se trataba esto. Eh, y no lo escondí. No obstante, ahora, cuando usted me invitó a hacer esta entrevista, eh, me dio un poco de cosa y dije, yo estoy encarando un proyecto profesional, ¿esto irá en contra? Y le voy a ser sincera, lo hablé en análisis y mi analista me dijo, a ver Liliana, ¿es tu condición? Sí, ¿te afecta? No. ¿Nubla tus capacidades? No. Está bien, puede ser que se cierre alguna puerta, pero cuando se cierran puertas se abren otras. Y yo siempre, cuando alguien me dice alguna palabra que me cierra y me gusta, me la transporto a mí misma y nada, dije, es así, hay mucho más para compartir que para tener miedo, ¿no? Bueno, acá Excelente. estoy. Bueno, y habló de su analista. eh, Evidentemente ha buscado algún tipo de terapia o apoyo emocional para manejar los desafíos de esta condición. ¿Cree que el abordaje psicológico le ha servido? ¿Le sirve? ¿Lo recomienda? Sí, yo creo que solo no sé si se lleva, soy sincera. Me parece que yo hacía muchos años que hacía análisis por otras razones, porque el cargo directivo era un cargo que me ponía excesivamente nerviosa. Yo soy muy perfeccionista, cuando algo se me desajustaba, eh, entonces el análisis me sirvió un montón como para bajar y en la etapa de aceptación de la enfermedad estuvo todo el tiempo, pero además yo hice otras búsquedas, hice búsquedas también espirituales, eh, no porque sea una gran creyente de cosas, pero me parecía que todo era válido para sentirme bien y bueno, no tomé ninguna cosa rara ni nada, pero incursioné en registros akáshicos, en maestros de espiritualidad y la verdad es que de todos me llevo cosas muy interesantes, he tenido diálogos muy profundos
a tal punto que hoy puedo decir que uno sufre porque se apega, ¿no? Se apega a una condición porque no quiere perder, porque no quiere eso que la vida te pone de frente. Y en realidad, cuando uno se desapega de eso, la vida se transforma en otra cosa que es muy interesante. Bien, interesante lo que dice Iliana. Y esto de alguna manera es una forma también de abordar el diagnóstico para otro, digamos, decir, ¿hay alguna forma de recomendar de cómo abordar este diagnóstico cuando alguien, si alguien, digamos, sufre esta condición y va al médico, le diagnostica es Parkinson? ¿Usted qué approach, qué tipo de abordaje recomienda, digamos, en ese sentido? A ver, yo creo que eh, es un duro diagnóstico, es una situación que a nadie le gusta, eh, duele, pero creo que es fundamental que te acompañen para que la persona que recibió este diagnóstico pueda entender que la condición de quedarse quieto esperando que suceda se corre y uno puede ser protagonista de la vida que lleva. Y como es una enfermedad que es progresiva y paulatina, hay mucho por hacer para estar bien, pero mucho. Eh, ¿Y qué nos y recomienda, perdón, qué nos recomienda a los médicos? ¿Qué sería mejor para nosotros o de qué forma podríamos abordar mejor la forma de comunicar el diagnóstico? ¿Qué nos falta para comunicar mejor, para acompañar tal vez mejor? Yo creo que el médico maneja los datos, esta condición de síntoma, de estadística, que le pone nombre a una patología y es esta enfermedad y uno le dice a quien concurrió a la consulta lo que tiene. Usted tiene Parkinson. Igual usted le voy a decir, cuando nos sentamos a hablar, usted me dijo, no hay una enfermedad de Parkinson, hay un paciente con Parkinson. Y usted no sabe el valor que tienen esas palabras, porque eh, me dio la me traspasó como la responsabilidad también, ¿no? Como decirme, usted me invitó en eso simple que me dijo a decir, mira, toma, tenés mucho para hacer, aunque no me lo dijo, pero yo creo que lo que el médico tiene que trasladar es este concepto de salud que hoy yo por lo menos adhiero, que no es que no hay enfermedad, es que buscamos el bienestar físico, emocional, social, y el médico, si esto lo instala en el paciente y le dice, hasta creo que la palabra paciente deja a esa persona en una categoría más pasiva, ¿no? Como de a la espera de... Y yo le soy sincera, usted me dijo va a estar todo bien, y yo le di toda la autoridad de curador, ¿no? No de médico, sino de sanador. Y usted no tiene, nadie tiene el poder de sanación. En tal caso, usted me brinda herramientas para que mi cuerpo sane y el cuerpo sana y yo podré hacer lo que pueda hacer para colaborar con esto, ¿no? Mi Bueno, pantalla se está poniendo sí, rara. se tilda un poquito, pero déjela, seguramente se Bien. puede arreglar después. Pero la escucho bien. Bueno, muy interesante. En este sentido, supongo que el coaching le habrá ayudado a tener Uf. herramientas para llegar a este lugar, digamos. ¿Cómo cree que el coaching también ayudaría a los pacientes con Parkinson? A ver, el coaching ontológico, que es la línea en la que me formé, trabaja sobre el lenguaje fundamentalmente, sobre los actos lingüísticos. Y para esta disciplina
las cosas existen a partir del lenguaje, es el lenguaje el que le da existencia. Si existe en el lenguaje, existe afuera. Las palabras no son inocentes, generan realidades y mundos. A ver, el día que usted se fue a casar, un juez de paz dijo, los declaro marido y mujer, y ustedes son legalmente marido y mujer o la familia que formen. Usted se recibió de médico, le dan la mano, alguien hace el gesto de la palabra, porque la palabra no solo es palabra, sino es corporal, es el gesto, y entonces se genera una nueva realidad. Cuando usted le dice a un paciente, usted tiene Parkinson, se genera una nueva realidad. Pero si usted le dice a ese paciente, usted tiene la posibilidad de hacer muchas cosas que lo van a hacer vivir bien, que lo van a acompañar, que estamos para compartir y para que haga redes y haga gimnasia y pinte y haga lo que le gusta y todo lo que quiera, que todo viene bien, eh, eso al paciente, a la persona que está sentada frente a usted, le va a generar una realidad y una propuesta. A mí me parece que el coaching desde ese lugar es fundamental. Y otra cosa que hace, que, en lo que trabajamos con esta disciplina, es desde la realidad actual a la realidad deseada. A ver, mi realidad actual es que me dijeron que tengo Parkinson. Y mi realidad deseada sería no tenerlo y puede ser, pero no es lo que va a pasar. Entonces, ¿cuál es la realidad deseada? Estar lo mejor posible. Esa brecha entre lo que pasa ahora y lo que deseo, la tengo que llenar de qué? De diseño de acciones chiquititas, de decisiones pequeñas, de esto no es un pensamiento mágico, ni mucho menos, es trabajo arduo de cuál es tu deseo, cuál es tu objetivo, qué creencias lo están impidiendo, qué te hace pensar que no vas a poder, aunque las limitaciones estén, de qué sos capaz, qué te vincula con lo que te gusta, qué es lo que querés modificar en tu vida, aunque haya eh, limitaciones. Yo siempre digo, ¿qué voy a hacer? Por Dios, a veces pienso y me asusto, pero después digo, no voy a parar de hacer cosas en la medida que pueda y en lo que pueda, ¿no? Y esto me parece que lo traigo del coaching, ¿no? Esta cosa del diseño de pequeños objetivos y por supuesto que la persona que tiene un dolor y tiene un padecimiento es más difícil trabajar sin dudas, que sí es posible modificar y hacer cambios. Pero ya la escucha muy activa que tiene el coach y que los médicos tendrían, ahí está, si usted me dice que me sugiere, que tengan esa escucha solo por escucha, ¿no? No para contestar, porque solemos escuchar para dar una respuesta. Y la persona que está ahí con ese padecer, en realidad necesita que se la escuche per se, para que esa escucha sea empática. Y esto lo genera la relación del coach con la persona que consulta. Y a mí me fue muy valioso. Yo también consulté con un coach en algún momento que necesitaba poner en marcha este proyecto personal nuevo, que en realidad era viejo, porque yo era coach desde mucho antes, pero como independizarme, cambiar la mentalidad de ser una empleada, y yo tenía la edad, el Parkinson, y el coach me sentó y me dijo, a ver, nena, ¿qué querés? ¿Qué podés hacer? Y con esto que podés hacer, ¿qué vas a hacer? Y creo que esta es la clave. Con esto que podés hacer, ¿qué querés y qué vas a hacer? Y yo creo que eso le sirve a todos. Excelente, excelente, me parece un mensaje bárbaro. Y bueno, tenemos que enfatizar esto, que el Parkinson se vive de muchas maneras y hay que dar herramientas para poder abordarlo. Eh, Como usted dice, que con esto que tenés, ¿qué podés hacer, ¿no? Primero, qué es lo que querés y qué podés hacer, y bueno, y sobre eso ir construyendo la realidad, ¿no? Ir construyendo un proyecto a futuro. Cada paciente igual es un mundo. Usted, digamos, es un paciente muy especial y por eso quería que inaugure esta serie de episodios, porque creo que
tiene muchas herramientas que a veces a muchas personas les cuesta encontrarlas. Son tan fáciles de estar a mano. Y los médicos tampoco tenemos demasiada ni tiempo, ni formación, ni demasiada información fuera del ámbito médico, digamos, y las cuestiones que tienen que ver con coaching o cómo abordar enfermedades, como le pasa al otro, los médicos, ¿sabes? Sobre todo los médicos, digamos, clínicos, neurólogos somos médicos clínicos, por ahí los psicólogos están más empapados de esas cuestiones, porque tiene que ver con, un poco con eso, cómo resetear la mente, ¿no? Frente a ciertas circunstancias. Los médicos, digamos, tenemos más un hábito de escuchar, hacer una entrevista, examinar, hacer un diagnóstico sindrómico, utilizar exámenes complementarios y a partir de ahí diagnosticar una enfermedad. Y cuando nos piden más que un tratamiento farmacológico, ahí se nos complica. Entonces siempre está bueno escuchar desde el punto de vista del paciente para tener esa, esa otra información de esa otra realidad. Así que bueno, muchas gracias, Liliana. Yo lo que, yo acuerdo con lo que usted dice, me parece que hay muchas razones para que esto ocurra. No, no nos formaron en nuestras carreras en esta cuestión de escuchar al otro para escuchar y acercarnos. Yo creo que también el médico necesita una cierta distancia también del dolor, porque si no, uno queda muy empapado en la angustia y esto es Bueno, difícil de es muy sobrellevar. cierto lo que dice, muy cierto. Yo lo veía en la escuela, no desde el rol de médico, pero cuando veía a un chico sufrir, un chico con una situación familiar complicada, la verdad es que yo las mejores situaciones en las que pude resolver fue cuando pude retraerme y tomar una distancia. Es cierto, Así que esto no me es difícil comprenderlo. sí, es Y cierto. también creo que, les voy a ser sincera, y no es que usted me está hablando, yo creo que usted es muy acompañador, aunque cada uno lo hace desde su lugar y desde su forma, pero usted siempre singularizó y esto yo lo valoro un montón, ¿no? Más allá de que la enfermedad de Parkinson, yo digo, hay que tener cuidado con esto de la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Parkinson, pongámosle otro nombre porque se genera que el paciente está enfermo y en realidad es una afección, es una disrupción del sistema neurológico, no sé, es una enfermedad de Parkinson, pero no es necesario repetirlo tanto. Para empoderar a alguien, el empoderamiento viene cuando la persona puede hacerse cargo de lo que tiene y hacer algo y hacer algo. Entonces, si cuando yo se lo dije el otro día, cuando vi el cuadrito de las etapas, yo dije, ay, ya entré en la verde, me queda la verde y la roja nada más. Que me pegué un susto, estuve 2 días con una angustia y después dije, no, bueno, Liliana, pero qué chica tan terrible, ¿no? Como, y bueno, nada, no es tan fácil, no es tan fácil No, no es tampoco. fácil. Su Por eso lugar. en este binomio médico-paciente, paciente-médico, ambos aprendemos, digamos. Eh, Por eso está bueno, bueno, en este ciclo de entrevistas quería eso, digamos, de poder tener la devolución desde la mirada de un paciente fuera de tecnicismos y cuestiones médicas, porque los médicos, digamos, somos buenos para los congresos y dar clases y charlas y conferencias, pero entre nosotros, una cosa endogámica, que obviamente que da mucha formación e información, pero por ahí uno se aleja de la realidad del paciente. Y Igual los es muy médicos también nos necesaria la enfermamos, formación. ¿sí? No, Perdón. digo que los médicos también podemos estar del otro lado, ¿no? No, es que los médicos están del otro lado también, Sí, porque son humanos y en algún momento les llega, uno se muere de muerte. sí, La muerte es del otro hasta que te toca la propia, ¿no? O sea, uno no sabe de la muerte de uno, uno cuando habla de la muerte del otro. Y ustedes viven cerca de eso. No, no, no es tan sencillo. no. Yo lo que digo es, que
para eso están los coaches y pueden aportar, que no es lo mismo que un terapeuta, ¿no? Yo nunca me metería en ese campo, pero el coach trabaja mucho sobre lo práctico, sobre con qué te podés comprometer, qué podemos hacer esta semana, y no podés esto, pero podés, qué es lo que podés y querés y lo podés sostener. Y aunque no lo crea, doctor, eso genera cambios, pero no solamente con pacientes de enfermedades graves. No, no, Nos pasa a las personas, son con las personas que yo trabajo a diario. No, no puedo, no lo hice porque el nene se enfermó. No, a ver, mira, si no haces lo que hay que hacer es que no estás comprometido, no va a haber cambio. O sea, si vos querés cambiar hay que hacer algo diferente y te tenés que comprometer. Y esto es lo mismo. Y se puede en la medida que uno se relaja y dice, esto es lo que quiero. Y se me está trabando, pero voy a buscarlo. bien. Yo solo esto, le agradezco en el alma esto, creo que, creo que es importante para los demás que a ver, porque usted dice que yo tengo características muy particulares, yo soy terriblemente obsesiva, usted sabe, no vamos a decirlo en voz alta, pero a mí también me cuesta, ¿eh? Sí, seguro, Ajá. seguro, seguro que sí. Pero bueno, de ahí está la valentía de exponerse, de dar eh, su, de dar su experiencia a los otros y dar sus recomendaciones y su expertise también. Así que bueno, te agradezco, Liliana. Muchas gracias por Nada, esta charla, a que creo que usted, y fue yo muy creo buena. que no es lo mismo ser un enfermo de Parkinson que tener una vida que uno pueda protagonizar atravesada por esta afección. No es lo mismo. Y creo que es lo que hay que invitar. Y le agradezco en el alma este espacio. No, a usted, Liliana. Bueno, muchas gracias por todo y ya nos estaremos viendo de vuelta. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chau, chau.